Hola amigos de YouTube, en este vídeo os voy a explicar cómo funciona un circuito con resistencias en serie. ¿Vale? Cuando tenemos dos resistencias en serie, en un circuito que tenemos 15 voltios, ¿vale? Se va a generar una intensidad de corriente que va a ir del polo positivo, que siempre es la línea más larga, y va a entrar por el polo negativo, ¿vale? Se va a generar una intensidad. Esta intensidad que se genera, ¿vale? Hay que aplicar siempre la intensidad de la ley de Ohm, ¿vale? La intensidad es igual al voltaje dividido la resistencia, ¿vale? Si queremos saber la intensidad total que atraviesa el circuito, en un circuito serie voy a tener que calcular la resistencia equivalente, que equivale a estas dos en serie, ¿vale? Unas resistencias en serie, para calcular la resistencia equivalente es sumar la R1 más la R2, con lo cual tendría 10 ohmios más 5 ohmios, tendría un total de 15 ohmios la resistencia equivalente, con lo cual me quedaría un circuito de 15 voltios y una resistencia equivalente de 15 ohmios. Con lo cual, una vez tengo esa resistencia equivalente, yo podría calcular ahora la intensidad que circula por el circuito, porque tengo el voltaje total que son los 15 voltios y la resistencia equivalente que son 15 ohmios, con lo cual yo podría calcular la intensidad total que va a atravesar el circuito, que va a ser de 1 amperio. Es decir, cuando tengo estas resistencias en serie, va a circular la misma corriente. Esta corriente que va a circular va a provocar aquí una caída de tensión o un voltaje. Va a provocar un voltaje de la resistencia 1 y un voltaje de la resistencia 2. ¿Vale? Al final, el voltaje total que tiene el generador o la fuente va a ser igual a la suma de todas las caídas de tensión o todos los voltajes, es decir, al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2. ¿Vale? Y este voltaje de la resistencia 1 siempre va a ser igual, ¿vale? Voy a calcular el voltaje, con lo cual la fórmula de voltaje es intensidad por resistencia, ¿vale? Con lo cual esa intensidad por resistencia, el voltaje de la resistencia 1 va a ser la intensidad que la atraviesa, la I. En este caso la intensidad es la misma por las dos resistencias, con lo cual va a ser la intensidad total, ¿vale? Por la resistencia 1. Es decir, tendremos 1 amperio, que es lo que habíamos calculado de intensidad total, 1 amperio. 1 amperio, ¿por qué resistencia tenemos? 10 ohmios, con lo cual vamos a tener un voltaje de 10 voltios. Y el voltaje de la resistencia 2, ¿vale? Siempre se dibuja la flecha hacia el positivo, ¿vale? Cuando la intensidad atraviesa las resistencias, aquí genera la de mayor potencial y aquí la de menos. Y aquí la de mayor potencial y aquí la de menos. Por eso se dibuja la flecha hacia arriba. El voltaje de la resistencia 2 es la intensidad que atraviesa la resistencia 2, que es la misma que atraviesa la resistencia 1 porque están en serie, por la resistencia 2. Sería 1 amperio por 5 ohmios, ¿vale? Igual a 5 voltios. Con lo cual, si os fijáis, el voltaje que entrega este generador es proporcional a la suma del voltaje de la resistencia 1 y el voltaje de la resistencia 2. Serían 15 voltios. ¿Vale? Pues así es como se calculan corrientes en serie, resistencias en serie y las caídas de tensión en un circuito serie. ¿Vale? Si os ha gustado este vídeo, por favor, darle al like, ¿vale? Y suscribiros para que pueda seguir grabando más vídeos, ¿vale? Muchas gracias y hasta la próxima.